En abril de 2026, el ratio oro-plata alcanzó su nivel más alto en 30 años. Y eso no es una advertencia, es una confesión, pero no es una confesión de que la plata está débil. Es la primera palabra de una ruptura silenciosa. Oro y plata ya no comparten el mismo sistema económico. Ya no respiran el mismo aire financiero. Miremos los hechos con cronología precisa. En diciembre de 2025, la plata tocó su máximo histórico, $80 la onza. Bloomberg lo explicó sin ambigüedades. El fuerte aumento de la demanda de inversionistas chocó con una disponibilidad limitada. No fue un rally especulativo. Fue la respuesta física a una escasez real, una escasez que ya no se reabastece. Ese mismo mes, 12 millones de onzas desaparecieron del inventario físico de COMEX. No fueron vendidas, fueron retiradas del sistema público, llevadas a destinos no declarados. Y eso no fue un incidente aislado. Fue el primer síntoma visible de una reconfiguración logística que ya estaba en marcha. 3 meses después, en abril de 2026, el ratio tocó récord. ¿Qué pasó con la plata? Su precio había caído un 18% desde ese pico de $80. Pero no hubo pánico, ni liquidez repentina, ni nuevo colapso. Simplemente, se estabilizó mientras el oro seguía subiendo, rompiendo récords tras récords. $3.800 en septiembre de 2025, más de $5.500 en enero de 2026. Esa divergencia no es casualidad, es síntoma. El ratio no subió porque la plata fallara. Subió porque el oro se fue acelerado por factores que ya no tienen relación con la plata. La debilidad del dólar, la aversión al riesgo, las compras oficiales récord de bancos centrales. Y algo más sucedió en medio de todo esto. En febrero de 2026, Kitco reportó algo revelador. La volatilidad de la plata había bajado, a pesar de déficits estructurales. El Silver Institute ya había confirmado, en noviembre de 2025, que la plata enfrentaba su quinto déficit anual consecutivo. Pero el mercado dejó de descuentar esa escasez. Ya no la apreciaba. ¿Qué significa eso? Que el precio ya no responde al mercado, responde a la ausencia. Cuando 12 millones de onzas salen de COMEX en un mes, el mercado pierde su capacidad de absorber shocks, y el precio deja de ser un equilibrio, se convierte en un residuo. Luego, en marzo de 2026, la plata fue incluida formalmente en la lista federal de materiales críticos. No fue burocracia, fue la primera señal oficial de que su flujo ya no responde a oferta y demanda, sino a estrategia nacional y reservas. Y hay una razón física irrefutable. El 72% de la nueva producción de plata va directo a la industria, no a los cofres ni a los fondos. Cada chip de IA contiene menos de 0.02 gramos de plata. Disperso, integrado, imposible de recuperar sin derretir el dispositivo entero. Menos del 15% de la plata usada en electrónica se recupera globalmente, según el USGS 2025. Esa no es escasez cíclica, es desaparición irreversible. Mirar el ratio oro-plata hoy es como leer un termómetro roto, uno que sigue marcando temperatura, pero ya no mide la del cuerpo, sino la del laboratorio donde lo calibraron. Su ascenso no indica que la plata sea barata, indica que ya no pertenece al mismo sistema circulatorio ni al mismo diagnóstico médico que el oro. Oro, negociado por credibilidad. Plata, consumida por necesidad. Oro, acumulado como seguro. Plata, disuelta como función. Esta no es la muerte del ratio. Es su primera declaración bajo juramento y su testimonio es inequívoco. La fractura ya ocurrió. No en los gráficos, en la física, en la logística, en la soberanía. Si quieres ver dónde late el verdadero pulso del sistema, no mires el ratio. Mira los inventarios físicos de COMEX, las compras netas oficiales de oro y la inflación esperada por los mercados, porque juntas revelan dónde falla el sistema, no dónde sube el precio. En diciembre de 2025, 12 millones de onzas de plata física, 340 toneladas, el peso de 40 camiones cargados de lingotes, desaparecieron del inventario de COMEX. No fueron vendidas, no fueron negociadas, fueron retiradas, y nunca regresaron al sistema público. Esa no fue una liquidación, fue una extracción autorizada, bajo cláusulas de exclusividad del CHIPS Act, contratos clasificados del Departamento de Defensa, y acuerdos bilaterales de reserva con México, cuyo volumen de compras físicas se triplicó en 2025, alcanzando 1.200 toneladas, todas fuera de los reportes públicos. Y lo que sucedió ese mes no fue un evento aislado. Fue el punto de inflexión visible de una reconfiguración silenciosa. La plata ya no circula en los mercados regulados. Ha sido redirigida hacia circuitos cerrados, donde su precio no se negocia, sino que se asigna mediante prioridad estratégica, no oferta y demanda.
El Silver Institute lo confirmó en noviembre de 2025. La plata enfrenta su quinto déficit anual consecutivo. Pero lo crucial no es el déficit, es que no hay solución a corto plazo. Ninguna nueva mina entrará en producción antes de 2028, y los presupuestos de exploración cayeron un 62% desde 2022. La capacidad de reciclaje está saturada. Menos del 15% de la plata usada en electrónica vuelve al flujo, no por falta de voluntad, sino por arquitectura intencional. Los chips de inteligencia artificial y los paneles solares de alta eficiencia integran plata en capas nanométricas, soldadas con láser y encapsuladas en cerámica físicamente imposible de separar sin destruir el dispositivo. Recuperar un gramo de esa plata cuesta $47. Su valor de mercado es $1.10. En marzo de 2026, el gobierno estadounidense dio el primer reconocimiento formal de esta realidad. Incluyó a la plata en su lista federal de materiales críticos. Esa no es burocracia, es un cambio de régimen legal. Activa controles de exportación bajo la sección 301, exige coordinación interinstitucional de reservas y la excluye de los reportes obligatorios del Commodity Futures Trading Commission. Su flujo ya no responde al mercado. Responde a planes nacionales de soberanía tecnológica y defensa. El 72% de toda la plata extraída en 2025, 32.000 toneladas, fue absorbida directamente por la industria. Eso equivale a consumir toda la producción mundial antes del 15 de mayo. Lo que salió de COMEX no fue a otros exchanges. Fue a fábricas certificadas bajo el CHIPS Act, a contratos con el Departamento de Defensa y a reservas nacionales en expansión. Cuando un metal deja de circular, deja de tener precio descubrible. Su valor ya no se forma en el diálogo entre compradores y vendedores de NYMEX o Londres. Se forma en las mesas de planificación del Departamento de Comercio, en los memorandos clasificados del Pentágono y en los acuerdos de suministro prioritario. La plata no se ha vuelto rara, se ha vuelto inalcanzable para el mercado que antes la medía. Y si ya no está allí para ser contada, tampoco puede ser comparada. El ratio oro-plata no mide una relación, mide un silencio, el mismo silencio que convierte un termómetro en algo roto. No desapareció del mercado, fue reclamada por la tecnología. Fue reservada por el Estado. Fue retirada del precio. Hoy, la plata no se negocia. Se asigna, no se compra. Se reserva, no se valora. Se prioriza. Y mientras tanto, el oro, que sí sigue circulando, comienza a emitir una señal distinta. No de escasez física, sino de colapso de confianza. En enero de 2026, el oro alcanzó un nuevo récord. Más de $5.500 la onza. Pero esa cifra no apareció tras un dato de inflación sorpresivo ni un anuncio de recorte de tasas. Bloomberg lo explicó con precisión. Fue impulsado por la debilidad del dólar y la aversión al riesgo. No por precios altos, por confianza baja. Y eso marca el quiebre definitivo. Porque si el oro respondiera aún a la inflación, su precio debería haber cedido cuando la tasa de break-even, ese indicador que los mercados usan para medir las expectativas de inflación, comenzó a estabilizarse en el segundo semestre de 2025. Pero no lo hizo, subió, y siguió subiendo incluso después de que la Fed mantuvo las tasas en marzo de 2026. ¿Qué pasó entonces? El dólar se fortaleció, y el oro cayó, su mayor desplome en más de una década, según Bloomberg. Esa caída no fue un ajuste técnico, fue una prueba de fuego. Demostró que el precio del oro ya no depende de las tasas de interés, ni de los índices de precios. Depende de la credibilidad del sistema de reservas. Cuando el dólar se vuelve más fuerte, no es porque la economía mejore. Es porque los actores globales están concentrando liquidez en el único canal que aún funciona, el dólar. Y eso, para el oro, significa una pérdida de función inmediata. Por eso, cuando los inversionistas vendieron oro masivamente en enero de 2026, no por pánico, sino para cubrir pérdidas en otros activos, no estaban abandonando un refugio. Estaban liquidando un seguro temporal, porque el sistema aún podía pagar. Pero ese episodio reveló algo más profundo. El oro ya no se negocia como activo de inversión. Se usa como herramienta de liquidez operativa, un colchón que se retira cuando el flujo se interrumpe. Y mientras los particulares y fondos ajustaban posiciones, los bancos centrales actuaron con otra lógica. En 2025, sus compras netas de oro alcanzaron un récord histórico. Pero no lo hicieron para especular. Según Reuters y Kitco, lo hicieron como seguro contra el colapso del sistema de pagos. No buscan rendimiento, buscan alternativas viables al SWIFT, al tesoro estadounidense, a los depósitos en dólares. Compran oro no para tenerlo, sino para poder usarlo si el sistema falla. Esa es la diferencia radical.
La plata se consume, física, irreversible, fuera del circuito, mientras el oro se acumula, monetaria, estratégica, dentro del sistema, pero como respaldo último. Uno desaparece en los chips y los paneles solares. El otro permanece en los cofres, listo para ser movilizado como garantía de soberanía monetaria. No es coincidencia que el récord del ratio oro-plata haya coincidido con este cambio de régimen. Mientras la plata dejaba de circular, el oro se convertía en el único activo capaz de registrar, en tiempo real, la erosión de la confianza en los mecanismos de liquidez global. Su precio ya no mide el valor del dinero, mide la distancia entre lo que el sistema dice que puede hacer y lo que realmente puede entregar. Así que, el ratio no miente, simplemente dejó de hablar del mismo tema. Ya no compara dos metales, compara dos realidades, una física, irreversible, y otra monetaria, contingente. Y esa fractura, no el número, es lo que realmente importa. El ratio oro-plata no miente, simplemente dejó de hablar del mismo tema. Ya no mide valor relativo, mide la distancia entre dos mundos, el financiero, donde el oro se negocia como seguro, y el físico, donde la plata se consume sin retorno. Esa distancia no es una anomalía, es la nueva normalidad, y el ratio, lejos de estar roto, es su primer testigo oficial. Porque cuando un metal deja de circular en los mercados regulados, como la plata, retirada de COMEX, reclamada por el CHIPS Act, clasificada como material crítico, su precio ya no se forma en el diálogo entre oferentes y demandantes. Se forma en las mesas de planificación del Departamento de Comercio, en los memorandos clasificados del Pentágono, en los acuerdos de suministro prioritario. Su valor ya no se descubre, se asigna, y cuando otro metal, el oro, deja de responder a tasas de interés o datos de inflación, y comienza a moverse al ritmo del dólar y a las pausas de la Fed, entonces su precio ya no refleja expectativas macroeconómicas, refleja la erosión de la confianza en los mecanismos mismos de liquidez global. Su valor ya no se gana, se acumula como respaldo operativo. Entonces, mirar el ratio hoy no es observar una relación entre precios. Es leer un diagnóstico estructural. La fractura ya no está en los gráficos. Está en la arquitectura del sistema. Y si quieres anticipar dónde lee el verdadero estrés, no dónde sube el precio, sino dónde falla el sistema, debes dejar de mirar el ratio y empezar a seguir tres señales concretas, operativas y físicamente verificables. Primero, los inventarios físicos de plata en exchanges regulados, porque no son un indicador de oferta, sino de capacidad de absorción. Cuando esos inventarios caen, como cayeron 12 millones de onzas en diciembre de 2025, no es señal de sobreventa. Es señal de que el sistema perdió su amortiguador. Es el primer aviso de que la liquidez física se está evaporando. Segundo, las compras netas oficiales de oro, no comerciales, no especulativas, sino de bancos centrales. Porque no buscan rendimiento, buscan alternativas viables al SWIFT, al Tesoro estadounidense, a los depósitos en dólares. Cada tonelada comprada es una decisión soberana de desvinculación parcial del sistema actual. Y su volumen mensual, récord en 2025, es la única métrica que capta, en tiempo real, la pérdida de confianza institucional. Tercero, la tasa de break-even inflation, según Fred, porque no mide lo que los economistas predicen, mide lo que los mercados ya están preciando asterisco como riesgo sistémico, inflación persistente, déficit fiscal insostenible, colapso de credibilidad monetaria. Su alza sostenida desde 2025 no es un dato técnico. Es el pulso del sistema, registrado por quienes tienen más que perder. Como dijeron Peter Schiff y Lynette Zhang en noviembre de 2025, los mercados de papel que controlaron la formación de precios durante décadas están rompiéndose. El ratio no es la víctima, es el primer testigo, y un testigo no juzga, solo declara lo que vio. Lo que vio fue, esto, oro y plata ya no pertenecen al mismo sistema económico. Uno opera en el plano monetario, el otro, en el plano físico irreversible. Y el ratio, por primera vez en su historia, no compara metales. Compone un informe forense.